Hola querida lectora, hoy quiero compartir contigo algo que he observado durante años en consulta, en mi entorno familiar y en la vida diaria, pero que pocas personas se atreven a expresar con claridad. Si decides quedarte hasta el final, descubrirás una clave práctica y profundamente liberadora que puede ayudarte a relacionarte con mayor serenidad, con más autenticidad y también con una alegría renovada, tanto contigo misma como con las personas mayores que forman parte de tu vida. Al final de este encuentro te revelarás una idea sencilla que puede transformar la incomodidad en una conexión genuina, y eso tiene el poder de cambiar por completo tu bienestar emocional cotidiano. Antes de seguir te lo pido con cariño, si este tema resuena contigo, si sientes que puede aportarte algo valioso o servirle a alguien cercano, apoya este espacio suscribiéndote y activando las notificaciones para no perderte próximos contenidos. También me encantará leerte en los comentarios. Cuéntame qué has observado tú, cómo te sientes respecto a estos hábitos o qué experiencias te han marcado. Tu voz es importante y puede inspirar a otras mujeres que, como tú, buscan herramientas reales para vivir con mayor plenitud. Y si crees que esta conversación puede ayudar a una amiga, hermana o compañera, compártela con ella. Juntas podemos abrir espacios más honestos y enriquecedores. A veces un solo contenido puede abrir puertas que llevábamos años intentando empujar. Ahora sí vamos a entrar de lleno en este tema tan delicado y tan necesario, porque la verdad es que envejecer es un privilegio que no todos tenemos, pero también es un proceso que viene acompañado de cambios profundos, cambios en el cerebro, en el cuerpo, en las emociones, en la forma en que nos relacionamos con el mundo y con los demás. Y algunos de esos cambios generan comportamientos que, siendo honestas, incomodan. No lo digo con dureza ni con falta de respeto, sino con la compasión que nace de entender qué está pasando por dentro cuando observamos ciertos hábitos que se repiten una y otra vez en personas mayores. Te voy a hablar de 14 hábitos muy concretos que aparecen con frecuencia en la vejez y que, aunque nadie te los dice abiertamente, generan malestar, distancia e incluso rechazo en quienes están alrededor. Pero lo más importante es que vamos a entender juntas por qué suceden, qué está ocurriendo en el cerebro de esa persona y, sobre todo, cómo podemos responder de manera que preserve nuestra paz interior, nuestra salud emocional y también la dignidad de quien está envejeciendo. Porque cuando comprendes todo cambia, la irritación se transforma en paciencia, el rechazo en ternura y la culpa en claridad. Y te adelanto algo fundamental. Si tú misma estás en una etapa de tu vida en la que empiezas a notar cambios, si tienes entre 45 y 65 años y sientes que algunas cosas ya no son como antes, este contenido también es para ti, porque la mejor forma de envejecer bien es hacerlo con consciencia, con autoconocimiento y con la firme intención de cuidar no solo tu cuerpo, sino también tu mente, tus emociones y tus relaciones. Envejecer con gracia no es cuestión de suerte, es cuestión de decisiones diarias. Empecemos por algo que seguramente has vivido en carne propia: la repetición constante de las mismas historias. Ese momento en el que tu mamá, tu papá, tu tía o tu abuela te cuenta por 10ª vez la misma anécdota, con los mismos detalles, casi con las mismas palabras, y tú ahí intentando disimular tu impaciencia, sintiendo, sonriendo, pero por dentro pensando: ya me contaste esto 1000 veces. ¿Te suena familiar? Pues bien, déjame explicarte qué está pasando ahí. El cerebro, conforme envejece, experimenta cambios en la memoria de trabajo y en la capacidad de codificar nuevos recuerdos. La corteza prefrontal, que es la zona que nos ayuda a organizar la información, a planificar y a tener noción del tiempo, empieza a funcionar con menos eficiencia. Eso significa que para una persona mayor, el recuerdo de esa historia que vivió hace 30 años está mucho más vivo, mucho más nítido que el recuerdo de habértela contado ayer. Su cerebro no está registrando bien, ya lo dije, porque ese sistema de archivo temporal está fallando. Además, hay algo muy humano y muy profundo en este hábito. Contar historias es una forma de sentirnos vivos, de reafirmar nuestra identidad, de decirnos a nosotros mismos y a los demás: yo existí, yo viví cosas importantes,
yo tengo un lugar en este mundo. Cuando una persona mayor repite sus historias, en el fondo está diciéndonos, no me olvides, no olvides quién soy. Y eso, mi querida lectora, merece toda nuestra compasión. Ahora bien, comprender no significa que tengas que sacrificar tu salud emocional. Si esa repetición te genera agobio, está bien establecer límites internos. Puedes escuchar con presencia las primeras veces y después, con mucho cariño, desviar suavemente la conversación hacia algo nuevo. No se trata de cortar en seco, sino de guiar con delicadeza. Y sobre todo, date permiso para sentir lo que sientes. No eres mala persona por sentir impaciencia, eres humana. Pasemos ahora al segundo hábito, que es algo que genera muchísima tensión en las familias. La rigidez de pensamiento, esa actitud de siempre se ha hecho así, siempre será así, yo tengo la razón y punto. Esa incapacidad para abrirse a nuevas ideas, a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevas perspectivas, y lo que es aún más complicado, esa tendencia a juzgar todo lo que es diferente como si fuera una amenaza personal. ¿Por qué sucede esto? Tiene que ver con algo que en neurociencia llamamos la disminución de la neuroplasticidad. El cerebro joven es flexible, está en constante cambio, creando conexiones nuevas todo el tiempo, pero con la edad esa capacidad de cambio se reduce. Con el paso de los años, las rutas neuronales que hemos utilizado repetidamente se vuelven más sólidas y automáticas. Es como un sendero en el bosque que ha sido transitado tantas veces que termina convirtiéndose en un surco profundo y estable. Abandonarlo para abrir uno nuevo exige energía, intención y paciencia. Por eso, cambiar hábitos de pensamiento o adaptarse a nuevas formas de hacer las cosas puede sentirse especialmente desafiante en la madurez. A esto se suma un componente emocional muy poderoso, el miedo. Cuando el entorno evoluciona con rapidez, la tecnología, las normas sociales, los ritmos de vida, es comprensible que algunas personas mayores experimenten una sensación de desorientación o pérdida de control. Puede aparecer la idea de que el mundo avanza demasiado rápido o de que su lugar ya no es tan claro como antes. Frente a esa percepción de amenaza, el cerebro activa mecanismos de alerta, especialmente a través de la amígdala, que funciona como un sistema interno de protección. Esta activación puede traducirse en mayor rigidez, actitud defensiva o rechazo a lo nuevo. No se trata de terquedad sin motivo, sino de una respuesta biológica orientada a preservar seguridad. Comprender este proceso permite abordar el cambio con más empatía y abrir, poco a poco, nuevos caminos mentales sin invalidar la experiencia acumulada. Es una forma de protegerse del miedo a quedar obsoleto, a no ser relevante. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, no tomes esa rigidez como algo personal, no es contra ti, es la forma en que esa persona está lidiando con su propia inseguridad. Segundo, elige tus batallas. No todo merece una discusión. Si tu suegra insiste en que el arroz se hace de una sola manera y punto, pregúntate, ¿realmente vale la pena el desgaste emocional de discutir esto? A veces la paz se construye dejando ir la necesidad de tener razón. Y tercero, cuando sí necesites poner un límite, hazlo con firmeza, pero con amor. Entiendo que tú lo ves así y respeto tu forma de pensar. Yo lo veo diferente y también necesito que se respete mi manera. Sin confrontación, sin culpa, pero con claridad. El tercer hábito del que quiero hablarte es algo que he visto muchísimas veces y que genera un dolor tremendo, tanto en quien lo vive como en quien lo recibe. La queja constante, ese lamento perpetuo sobre el dolor de espalda, sobre el tiempo, sobre el tráfico, sobre lo mal que está todo, sobre lo que ya no pueden hacer, sobre cómo antes todo era mejor. Y lo más difícil es que muchas veces no buscan soluciones, solo quieren quejarse. ¿Qué está pasando aquí? Por un lado, el dolor físico es real. El cuerpo duele más con los años y el cerebro procesa ese dolor de manera más intensa cuando hay soledad, cuando hay falta de propósito, cuando la vida se ha vuelto monótona. El dolor físico y el dolor emocional comparten las mismas rutas neuronales, así que cuando una persona se siente sola, aburrida o sin sentido de vida, su dolor físico se amplifica.
Es un fenómeno totalmente documentado, pero además la queja se convierte en una forma de llamar la atención, de conectar con los demás. Si una persona mayor siente que ya no tiene mucho que aportar, que ya no es útil, que ya no es interesante, la queja se convierte en su forma de decir: estoy aquí, mírame, necesito que me veas. Es un grito de auxilio disfrazado de lamento. Y aquí viene algo importante. La queja también libera cortisol, que es la hormona del estrés, y eso crea un círculo vicioso. Cuanto más te quejas, peor te sientes, y cuanto peor te sientes, más te quejas. El cerebro se acostumbra a ese estado de negatividad y después le cuesta salir de ahí. Entonces, ¿cómo manejamos esto sin perder nuestra propia paz? Primero, valida la emoción sin alimentar la queja. Puedes decir: veo que estás incómoda, lamento que te sientas así, pero sin engancharte en una conversación interminable de lamentos. Segundo, intenta redirigir hacia algo positivo o hacia una solución práctica. ¿Qué te parece si probamos esto? ¿Te gustaría que diéramos un paseo corto? Y tercero, cuida tu propia exposición. Si estar mucho tiempo con esa persona te drena completamente, está bien reducir el tiempo o buscar momentos en los que estés más fuerte emocionalmente. No es egoísmo, es supervivencia emocional. Y ahora, antes de continuar, déjame hacerte una pregunta que quiero que te lleves contigo. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por sentir incomodidad hacia alguien mayor? ¿Cuántas veces has pensado: debería ser más paciente, debería aguantar más? Porque esa culpa, mi querida lectora, es uno de los grandes ladrones de tu bienestar. Y vamos a hablar mucho más de esto en los próximos minutos. El cuarto hábito que genera muchísima fricción es la invasión de límites personales. Esa tendencia de algunas personas mayores a opinar sobre tu vida, sobre cómo crías a tus hijos, sobre tu peso, sobre tu trabajo, sobre tu matrimonio, sobre absolutamente todo. Y lo hacen con una mezcla de autoridad y afecto que te deja sin palabras, porque por un lado sientes que te están atacando, pero por otro lado sabes que lo hacen porque te quieren. ¿Por qué pasa esto? Tiene que ver con varios factores. Primero, en muchas generaciones anteriores, la privacidad y los límites personales no se manejaban como ahora. La familia era un todo y opinar sobre la vida del otro era casi un deber. Entonces, para muchas personas mayores, no opinar sería como abandonarte, como no cumplir con su rol. En su mente están ayudando, están cuidando, están cumpliendo con su responsabilidad. Segundo, cuando una persona siente que está perdiendo control sobre su propia vida, su cuerpo no responde como antes, su independencia se reduce, sus decisiones importan menos, intentar controlar la vida de los demás se convierte en una forma de recuperar esa sensación de poder, de relevancia. Es como decir: todavía tengo algo que decir, todavía importo, todavía puedo influir en algo. Y tercero, hay un componente cultural muy fuerte, especialmente en nuestros países latinoamericanos, donde el respeto a los mayores se confunde muchas veces con obediencia absoluta, y eso genera un conflicto terrible entre tu necesidad de ser adulta autónoma y la expectativa de que debes acatar lo que te digan. Entonces, ¿cómo pones límite sin romper la relación? Primero, hazlo con claridad y con amor. Te agradezco tu preocupación y sé que me lo dices porque me quieres, pero esta decisión la voy a tomar yo y necesito que confíes en mí. Segundo, no justifiques en exceso. Cuando justificas demasiado, das pie a que la otra persona siga opinando. Un simple "lo tengo decidido" a veces es suficiente. Y tercero, mantén la calma. Si respondes con enojo, la otra persona se va a enfocar en tu reacción y no en el mensaje. La firmeza serena es mucho más poderosa que el grito desesperado. El quinto hábito es algo que genera una tristeza profunda cuando lo observas: la pérdida de interés en el cuidado personal. De pronto, esa persona que siempre fue impecable, que se arreglaba, que se cuidaba, empieza a descuidar su higiene, su ropa, su apariencia. Y no hablo de vanidad, hablo de algo mucho más profundo, que es la pérdida de la autoestima y del sentido de dignidad. ¿Qué está pasando aquí? Muchas veces detrás de este descuido hay una depresión silenciosa. La depresión en personas mayores no siempre se manifiesta
con llanto o tristeza evidente. A veces se manifiesta con apatía, con falta de energía, con una sensación de ¿para qué si ya nada importa? Cuando una persona deja de cuidarse, lo que está diciendo es ya no me importo, ya no vale la pena el esfuerzo. También puede haber un componente físico, el dolor crónico, la artritis, la dificultad para moverse, hacen que bañarse, vestirse o arreglarse se conviertan en tareas agotadoras. Y si encima esa persona vive sola, si no tiene a nadie que la motive o que le ayude, el descuido se va instalando poco a poco sin que nadie lo note hasta que ya es muy evidente. Y hay algo más en nuestra sociedad. Envejecer es casi sinónimo de volverse invisible. Cuando una persona siente que ya nadie la mira, que ya no importa su apariencia, porque de todas formas ya está vieja, ¿para qué arreglarse? Es una renuncia dolorosa a la propia identidad. Entonces, ¿cómo puedes ayudar si ves esto en alguien cercano? Primero, no lo minimices, no digas, ay, si total da igual. Sí, importa, importa muchísimo, porque el cuidado personal está directamente relacionado con la dignidad y con el bienestar emocional. Segundo, ofrece ayuda práctica sin ser invasiva. ¿Te gustaría que fuéramos juntas a la peluquería? ¿Quieres que te ayude a organizar tu armario? Hazlo desde el acompañamiento, no desde la lástima. Y tercero, observa si hay señales de depresión y si es así, busca ayuda profesional. La depresión en la vejez es tratable y muchas veces un tratamiento adecuado puede cambiar completamente la calidad de vida de una persona. El sexto hábito es algo que resulta especialmente incómodo y que genera mucha vergüenza cuando sucede en público. Los comentarios inapropiados o fuera de lugar, comentarios sobre el físico de alguien, sobre temas que ya no son aceptables socialmente, juicios duros sobre personas que están presentes, opiniones racistas, machistas o discriminatorias que antes quizás pasaban desapercibidas, pero que ahora resultan inaceptables. ¿Qué explica esto? En parte tiene que ver con la pérdida del filtro social que proporciona la corteza prefrontal, esa parte del cerebro que nos ayuda a regular nuestros impulsos, a pensar antes de hablar, a considerar las consecuencias de lo que decimos, se vuelve menos eficiente con la edad. Entonces, pensamientos que antes se quedaban dentro, ahora salen sin freno. También influye el contexto generacional. Muchas personas mayores crecieron en épocas donde ciertos comentarios o creencias eran habituales y rara vez se cuestionaban. Hoy, en un entorno social que ha cambiado profundamente, pueden sentirse desorientadas o incluso juzgadas, como si las reglas hubieran cambiado sin previo aviso. Esa sensación puede generar confusión y, en algunos casos, una reacción defensiva. A veces, determinados comentarios buscan provocar una respuesta para sentirse visibles o relevantes. Para algunas personas, cualquier reacción parece preferible a la sensación de ser ignoradas. Comprender esto no significa justificar lo que hiere, pero sí ayuda a manejarlo con mayor inteligencia emocional. Si el comentario es ofensivo hacia ti, la clave es responder con claridad y respeto. Puedes decir algo como, ese comentario me ha dolido y no me parece adecuado. Es firme, directo y no humilla. Marcar límites no requiere agresividad, requiere coherencia. La combinación de serenidad y firmeza suele ser mucho más poderosa que el enfrentamiento impulsivo y además protege tu propia paz interior. Segundo, si el comentario es ofensivo hacia otra persona y estás en público, puedes intervenir con suavidad, pero con claridad. Quizás no te das cuenta, pero eso que acabas de decir puede herir a alguien. Y tercero, si la persona está en una etapa de deterioro cognitivo real donde ya no hay control posible, a veces lo más compasivo es simplemente pedir disculpas en su nombre y seguir adelante. No todo se puede corregir y aceptar, eso también es parte de la compasión. Y déjame hacerte otra pregunta que quiero que resuene en ti. ¿Cuánto de tu energía emocional estás gastando en intentar cambiar a personas que probablemente no van a cambiar? Porque una de las claves de tu bienestar está en soltar esa lucha y enfocar tu energía en lo que sí puedes controlar. Tu respuesta, tus límites, tu paz interior. El séptimo hábito es algo que he visto provocar verdaderas crisis familiares. El manejo inadecuado del dinero, ya sea por tacañería extrema, por gastar de manera impulsiva y irracional, por ocultar dinero, por desconfiar de todos o por el otro extremo, por dejarse engañar fácilmente
y regalar todo lo que tienen. ¿Qué está detrás de esto? El dinero representa seguridad, control y supervivencia. Cuando una persona mayor siente que su autonomía está amenazada, cuando teme depender de otros, cuando tiene miedo al futuro, el dinero se convierte en su último bastión de control. Acumular dinero, negarse a gastarlo, ocultarlo, todo eso es una forma de decir, todavía tengo algo, todavía controlo algo, todavía puedo cuidarme solo. Por otro lado, en casos de deterioro cognitivo, la capacidad de juicio se ve afectada. Una persona que siempre fue prudente financieramente puede empezar a tomar decisiones desastrosas, a caer en estafas, a creer en ofertas absurdas, porque su cerebro ya no está procesando la información de manera adecuada. También hay un componente emocional. Muchas personas mayores que vivieron escasez, que pasaron por guerras, crisis económicas, hambre, desarrollan una relación con el dinero marcada por el trauma, y ese trauma no desaparece con la edad. Al contrario, muchas veces se intensifica. Entonces, ¿cómo abordas este tema tan delicado? Primero, con muchísima sensibilidad, porque hablar de dinero con una persona mayor puede sentirse como quitarle lo último que le queda. Segundo, busca el momento adecuado y hazlo desde la preocupación genuina, no desde el interés personal. Si la persona siente que quieres quedarte con su dinero, se cerrará completamente. Tercero, si hay señales de deterioro cognitivo, busca asesoría legal para proteger a esa persona de sí misma y de posibles abusos externos. Y cuarto, si simplemente es tacañería o una forma de ejercer control, acepta que probablemente no va a cambiar y ajusta tus expectativas. El octavo hábito es algo que agota emocionalmente a muchas familias. La manipulación emocional ese. Si me quisieras vendrías más a verme, si te importara harías lo que te pido, me vas a matar de un disgusto, cuando me muera te vas a arrepentir. Frases cargadas de culpa, de chantaje afectivo, que te dejan sintiéndote terrible, pero sin saber muy bien cómo responder. ¿Qué hay detrás de esto? En muchos casos, una necesidad profunda de afecto, de atención, de sentirse importante, pero que se expresa de la manera más dañina posible. Porque esa persona nunca aprendió a pedir directamente lo que necesita, nunca aprendió a expresar sus emociones de forma sana, y entonces recurre a lo único que conoce, la manipulación. También puede haber un patrón que viene de toda la vida. Si esa persona siempre usó la culpa como herramienta de control, no va a dejar de hacerlo ahora. Es su forma de relacionarse, su forma de intentar mantener a las personas cerca, aunque paradójicamente lo que genera es distancia y resentimiento. Y hay algo más. La soledad amplifica estos comportamientos. Cuando una persona está sola, cuando se siente abandonada, sea real o percibido la desesperación por conectar, se vuelve tan intensa que puede llevar a comportamientos cada vez más manipuladores. Entonces, ¿cómo proteges tu salud emocional ante esto? Primero, no muerdas el anzuelo. Cuando alguien te lanza una frase manipuladora, respira cuenta hasta 5 y responde desde la calma. Entiendo que te sientas así y lamento que te sientas solo. Yo te quiero y dentro de mis posibilidades estoy aquí. Segundo, no entres en el juego de justificarte o de defenderte en exceso. Cuanto más te justificas, más poder le das a la manipulación. Y tercero, si esto es un patrón constante que está dañando seriamente tu bienestar, busca ayuda profesional, ya sea terapia para ti o para esa persona o ambos. El noveno hábito es algo que observo mucho en consulta y que genera una tensión tremenda: la competencia o comparación constante. La hija de mi amiga sí la visita todos los días. Tu prima sí le compró un carro a su mamá. Los nietos de fulanita sí la sacan de paseo. Comparaciones que te hacen sentir que hagas lo que hagas nunca es suficiente, nunca estás a la altura. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces detrás de esa comparación hay una tristeza, una sensación de que su vida no fue como esperaban, de que sus hijos o sus nietos no son como soñaron. Y ante esa decepción, en lugar de expresar directamente, me siento triste, me siento solo, lo que sale es: mira lo bien que les va a otros, mira lo mal que me tratas tú. También hay un componente de necesidad de validación.
Cuando una persona mayor siente que su vida no tiene valor, que no logró lo que quería lograr, intenta encontrar ese valor a través de sus hijos, de sus nietos, de lo que ellos hacen por ella, y entonces cualquier cosa que no esté a la altura de su expectativa se siente como una confirmación de su fracaso. Y en algunas culturas, especialmente en la nuestra, hay una expectativa muy fuerte de que los hijos son los que deben cuidar, proveer y dedicar su vida a los padres. Y cuando eso no sucede como ellos esperaban, se sienten traicionados, abandonados, y la comparación se convierte en su forma de expresar ese dolor. Entonces, ¿cómo respondes a esto? Primero, no entres en el juego de la comparación. No intentes justificar por qué no puedes hacer lo que hace la hija de la amiga. Simplemente di, yo hago lo que puedo con amor y eso es lo que tengo para dar. Segundo, intenta llegar a la emoción real que está debajo. Veo que te sientes triste. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Y tercero, cuida de no caer en la trampa de la culpa. Tú no eres responsable de la felicidad de otra persona, ni siquiera si es tu madre o tu padre. El 10.º hábito es algo que muchas veces pasa desapercibido hasta que se vuelve insoportable. La falta de adaptación a los tiempos modernos, acompañada de resistencia activa. No solo entienden la tecnología, sino que se niegan a intentarlo. Critican constantemente los cambios, idealizan el pasado de manera obsesiva y rechazan cualquier cosa nueva como si fuera una ofensa personal. ¿Qué explica esto? Como te decía antes, tiene que ver con la neuroplasticidad y con el miedo, pero hay algo más. Cuando el mundo cambia tan rápido que ya no lo reconoces, cuando las referencias que usaste toda tu vida ya no aplican, cuando te sientes como un extranjero en tu propia ciudad, la nostalgia se convierte en refugio. Antes todo era mejor. No es solo una frase, es una forma de protegerse del vértigo de un mundo que ya no entienden. Además, aprender cosas nuevas requiere energía, requiere tolerancia a la frustración, requiere estar dispuesto a sentirse torpe y vulnerable. Y cuando una persona ha pasado décadas siendo la que sabía, la que enseñaba, la que tenía las respuestas, aceptar que ahora es la que no sabe puede ser devastador para su autoestima. Entonces, ¿cómo manejas esto? Primero, ten paciencia. Enseñar a alguien mayor a usar un celular, a manejar una aplicación, requiere ir despacio, repetir 1 veces y celebrar cada pequeño logro. Segundo, no los fuerces. Si no quieren aprender, está bien. No todos tienen que adaptarse a todo. Y tercero, busca puntos de conexión que no dependan de la tecnología. A veces simplemente sentarse a tomar un café y conversar vale más que 1000 videollamadas. Y ahora quiero hacerte una pregunta que probablemente te va a remover algo por dentro. ¿Cuántas veces has pensado, no aguanto más, ya no puedo, esto me está enfermando? ¿Y luego te has sentido culpable por pensarlo? Porque esa culpa, mi querida lectora, es uno de los pesos más grandes que cargas. Y tenemos que hablar de eso. El 11.º hábito es algo que genera un agotamiento brutal, la necesidad de atención constante, ese llamar 10 veces al día por cualquier cosa, ese crear crisis donde no las hay, ese hacerte sentir que si no estás disponible 247, algo terrible va a pasar. Y lo más difícil es que muchas veces detrás de eso no hay una emergencia real, hay soledad, hay aburrimiento, hay una vida que se ha vuelto tan pequeña que la única emoción que queda es la que generan esas llamadas. ¿Qué está pasando aquí? Cuando una persona mayor ha perdido sus roles, dejó de trabajar, los hijos se fueron, los amigos murieron o se alejaron, las actividades que le daban sentido ya no puede hacerlas, se queda con un vacío enorme y ese vacío necesita llenarse con algo. Y si lo único que tiene eres tú, entonces tú te conviertes en su única fuente de estímulo, de conexión, de sentido. Y eso, aunque viene del amor, se vuelve insostenible. También está la ansiedad. Muchas personas mayores desarrollan ansiedad ante la soledad, ante el silencio, ante quedarse solas con sus pensamientos, y entonces buscan constantemente esa conexión externa para no tener que enfrentar lo que sienten por dentro. Y hay algo más, la pérdida de la noción del tiempo. Para alguien que está solo todo el día, que no tiene actividades, que no tiene horarios, las horas se vuelven eternas. Entonces, lo que para ti es apenas pasaron 2 horas desde que hablamos, para ellos han pasado 1000 años. Entonces,
¿Cómo pones límites sin sentirte un monstruo? Primero, establece horarios claros de contacto. Voy a llamarte todos los días a las 6 de la tarde. A esa hora estaré disponible. Eso le da estructura, le da algo a que aferrarse. Segundo, busca alternativas de compañía, grupos de adultos mayores, actividades en centros comunitarios, cuidadores, si es necesario, porque no puedes ser tú la única fuente de compañía. Eso no es sano ni para ti ni para esa persona. Y tercero, date permiso para desconectar. Apaga el celular un rato, date espacios de silencio, cuida tu propia salud mental. No es egoísmo, es responsabilidad contigo misma. El 12º hábito es algo que muchas familias enfrentan con mucho dolor. El consumo excesivo de alcohol o medicamentos, ese solo es una copita para dormir mejor, solo es una pastillita para los nervios que va escalando poco a poco hasta convertirse en un problema real de adicción. ¿Por qué sucede esto? El alcohol y ciertos medicamentos, especialmente los ansiolíticos, proporcionan un alivio inmediato a la ansiedad, a la tristeza, a la soledad, al vacío existencial, y cuando una persona está sufriendo emocionalmente y no tiene otras herramientas para lidiar con ese sufrimiento, recurre a lo que le funciona rápido. El problema es que ese alivio es temporal, crea dependencia y con el tiempo empeora todo. Además, el metabolismo cambia con la edad. El hígado ya no procesa el alcohol ni los medicamentos con la misma eficiencia, entonces los efectos son más fuertes y más peligrosos. Lo que antes era una copa sin problema, ahora puede generar desorientación, caídas, interacciones peligrosas con otros medicamentos. Y hay algo más. Muchas personas mayores están lidiando con dolor crónico, con insomnio, con enfermedades que nadie puede curar, solo controlar, y cuando los médicos no dan soluciones reales, cuando el sistema de salud falla, cuando nadie parece entender su sufrimiento, la automedicación se convierte en su único recurso. Entonces, ¿cómo abordas este tema tan delicado? Primero, con compasión absoluta. No juzgues, no señales, no hagas sentir a esa persona como si fuera un alcohólico de la calle. Entiende que está intentando sobrevivir a su dolor como puede. Segundo, habla con claridad, pero con amor. Me preocupa lo que estoy viendo, me preocupa tu salud. Podemos hablar con el médico juntos. Y tercero, busca ayuda profesional. La adicción en personas mayores es real, es tratada poco, pero es tratable. Y muchas veces lo que se necesita es tratar la depresión o el dolor crónico de manera adecuada para que esa persona ya no necesite automedicarse. El 13º hábito es algo que resulta especialmente doloroso de observar. El aislamiento voluntario acompañado de quejas por soledad, esa persona que rechaza todas las invitaciones, que dice no a todo, que se queja de que nadie la visita, pero cuando vas a verla te hace sentir tan incómodo que no quieres volver. Es una contradicción que parte el corazón porque ves a alguien sufriendo, pero saboteando activamente cualquier intento de ayuda. ¿Qué está detrás de esto? Muchas veces hay una depresión profunda que hace que la persona no tenga energía ni para socializar ni para disfrutar de nada. Es lo que en psiquiatría llamamos anedonia, la incapacidad para sentir placer. Entonces, salir, ver gente, hacer cosas, todo se siente como un esfuerzo enorme, sin ninguna recompensa. También puede haber ansiedad social. Quizás esa persona se siente avergonzada de cómo se ve, de cómo está su casa, de lo que dirán los demás, o tiene miedo de ser una carga, de molestar, de no estar a la altura, y entonces prefiere aislarse antes que arriesgarse a sentir rechazo o lástima. Y hay algo que he observado mucho: cuando una persona ha vivido pérdidas muy grandes, la muerte de su pareja, de amigos cercanos, a veces el dolor es tan inmenso que prefieren no conectar con nadie más, porque conectar significa arriesgarse a perder de nuevo, y no tienen fuerzas para volver a pasar por eso. Entonces, ¿cómo ayudas a alguien que no se deja ayudar? Primero, mantén el contacto aunque sea mínimo. Una llamada corta, un mensaje, algo que diga, sigo aquí, no te he olvidado. Segundo, no te tomes el rechazo como algo personal, no es contra ti, es lo que esa persona puede dar en ese momento. Y tercero, si ves señales claras de depresión,
intenta que reciba ayuda profesional. A veces, un tratamiento adecuado puede abrir una puerta que parecía cerrada para siempre. Y ahora, antes de llegar al último hábito, quiero que respires profundo conmigo, porque sé que este tema es pesado, sé que probablemente estás reconociendo situaciones que vives, personas que conoces, y quizás estás sintiendo muchas emociones encontradas, y eso está bien. Todo lo que sientes es válido. La incomodidad, la culpa, la tristeza, el agobio, la compasión, todo. Permítete sentirlo sin juzgarte. El de Aruto y último hábito es algo que genera un sufrimiento silencioso pero profundo. La falta de gratitud o el menosprecio constante hacia lo que otros hacen por ellos. Haces algo con todo tu amor, con todo tu esfuerzo, sacrificando tu tiempo, tu energía, tu dinero, y recibes a cambio críticas, reclamos, comentarios de que no es suficiente, de que lo hiciste mal, de que esperaban más. Y eso duele, duele muchísimo. ¿Por qué sucede esto? En algunos casos hay una expectativa irreal de lo que los demás deben hacer por ellos, una creencia de yo sacrifiqué mi vida por ustedes, ahora ustedes me deben todo. Y entonces nada de lo que hagas va a ser suficiente porque en su mente hay una deuda imposible de pagar. También puede haber un dolor tan grande, una decepción tan profunda con cómo resultó su vida, que lo proyectan hacia afuera. No es que tu esfuerzo no valga, es que nada vale para alguien que está en un pozo de amargura, y en otros casos simplemente nunca aprendieron a dar las gracias, a reconocer, a valorar. Crecieron en contextos donde eso no se hacía, donde expresar gratitud era visto como debilidad o como innecesario, porque para eso estaba la familia. Entonces, ¿cómo cuidas tu corazón ante esta falta de reconocimiento? Primero, y esto es fundamental, no hagas las cosas esperando gratitud. Hazlas porque tú decides hacerlas, porque están alineadas con tus valores, porque te permiten mirarte al espejo en paz, pero no esperes nada a cambio, porque cuando esperas y no recibes, el resentimiento crece y crece hasta que te enferma. Segundo, pon límites claros a lo que estás dispuesta a dar. No te vacíes por llenar a alguien que tiene un agujero sin fondo. Da desde la abundancia, no desde el sacrificio que te deja destrozada. Y tercero, busca tu propia validación. Tú sabes lo que haces. Tú sabes tu esfuerzo. Y eso tiene valor independientemente de que alguien más lo reconozca o no. Aprende a darte a ti misma esa palmadita en el hombro. Ese lo hiciste bien. Estás haciendo lo mejor que puedes. Ahora bien, mi querida lectora, después de recorrer estos 14 hábitos, quiero llevarte a un lugar diferente, porque lo que hemos hecho hasta ahora es observar, entender, nombrar lo que incomoda, pero te prometí algo al inicio. Te prometí que al final ibas a tener una clave práctica y profundamente liberadora. Y aquí está la clave. No está en cambiar a la otra persona, no está en lograr que tu mamá deje de repetir historias, que tu papá sea más flexible, que tu suegra ponga menos límites, que tu abuela deje de quejarse, no, porque probablemente eso no va a pasar. Y si condicionas tu paz a que el otro cambie, vas a vivir en un estado permanente de frustración. La clave está en cambiar tu relación con lo que sucede y eso implica varias cosas muy concretas que quiero compartir contigo ahora con total claridad. Primero, suelta la culpa. Suéltala porque la culpa es el veneno más lento y más efectivo que existe. Te va carcomiendo por dentro, te va quitando energía, te va enfermando. Y la realidad es que tú no eres responsable de la felicidad de tus padres, de tus abuelos, de tus suegros. No eres responsable de que su vida haya sido como fue. No eres responsable de que envejezcan como están envejeciendo. Tú eres responsable de tratarlos con respeto, con dignidad, de hacer lo que esté en tus manos dentro de tus posibilidades, pero no eres su salvadora. Y no tienes que sacrificar tu salud física, emocional o mental para cumplir con expectativas que muchas veces ni siquiera son realistas. Cuando sueltas la culpa, algo mágico sucede. Empiezas a poder poner límites sin sentirte una mala persona. Empiezas a poder decir no sin que se te destroce el corazón. Empiezas a poder cuidar de ti misma sin sentir que estás abandonando a alguien. Y eso, mi querida lectora, es libertad emocional. Segundo, practica la compasión sin perder tus límites. La compasión no es aguantar todo, no es decir a todo, no es
vaciar tu vida para llenarla de otro. La compasión es entender por qué alguien actúa como actúa, tener ternura hacia su dolor, pero al mismo tiempo mantenerte firme en lo que tú necesitas para estar bien. Puedes decir, entiendo que esto es difícil para ti y lamento que sufras. Y también necesito que sepas que yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Las dos cosas pueden coexistir. Y déjame decirte algo que quizás suena duro, pero es profundamente cierto. A veces, la mayor compasión que puedes tener con alguien es permitir que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Si alguien rechaza ayuda, si alguien se encierra en su amargura, si alguien no quiere cambiar nada de lo que hace, está bien, es su vida, es su decisión. Tú puedes ofrecer, puedes acompañar hasta donde te sea posible, pero no puedes obligar y no puedes cargar con el peso de lo que el otro decide no hacer por sí mismo. Tercero, gestiona tu foco atencional. Esto es clave. Tu cerebro presta atención a aquello en lo que decides enfocarte. Si cada vez que estás con esa persona mayor solo ves lo que te molesta, lo que te incomoda, lo que te agobia, tu cerebro va a generar más cortisol, más estrés, más rechazo y cada encuentro se va a volver más pesado. Pero si decides conscientemente buscar algo, aunque sea pequeño, que valorar, que agradecer, que apreciar, tu cerebro empieza a liberar dopamina, oxitocina y la experiencia cambia. No estoy diciendo que ignores lo que te duele, estoy diciendo que amplíes tu mirada para que no sea lo único que veas. Por ejemplo, quizás tu mamá repite las mismas historias, pero en esas historias hay una vida, hay experiencias, hay alguien que existió y que quiere ser recordado. Quizás tu papá es rígido, pero esa rigidez en algún momento fue la fortaleza que sostuvo a la familia. Quizás tu abuela se queja, pero detrás de esas quejas hay un cuerpo que duele, hay una vida que ya no es lo que era. Ampliar la mirada no es justificar, es humanizar. Cuarto, cuida tu sistema nervioso porque cuando estás constantemente en situaciones que te generan estrés, tu amígdala está hiperactiva, tu cortisol está alto y tu cuerpo está en modo supervivencia y desde ahí todo se siente más difícil, todo te afecta más, todo te duele más. Entonces necesitas tener prácticas diarias que regulen tu sistema nervioso, respiración consciente, caminar en la naturaleza, ejercicio, momentos de silencio, lo que sea que a ti te funcione. No es un lujo, es una necesidad. Y cuando sepas que vas a tener un encuentro difícil, prepárate antes. Respira, centra tu mente, recuérdate tus límites, recuérdate por qué estás haciendo esto y date permiso para irte cuando necesites irte. Quinto, busca apoyo, no cargues sola con esto. Habla con amigas que estén pasando por lo mismo. Busca grupos de apoyo. Considera terapia si sientes que te está desbordando. A veces solo el hecho de poner en palabras lo que estás viviendo, de que alguien te diga, te entiendo, lo que sientes es válido, puede aliviar una carga enorme. Y si tienes hermanos, si hay más familia, reparte la carga. No tienes que ser tú la única que se ocupa de todo. Y si eres la única, entonces necesitas aún más buscar redes de apoyo externas. Sexto, cuando sea posible, busca momentos de conexión genuina, porque en medio de todos estos hábitos que incomodan, hay una persona que está asustada, que está perdiendo cosas, que está enfrentando su propia mortalidad, que está lidiando con un cuerpo y una mente que ya no responden como antes. Y a veces, en medio de todo el ruido, puedes encontrar un momento de verdad, un momento donde conectas de corazón a corazón. Puede ser tan simple como poner una canción que le gustaba cuando era joven y ver cómo se ilumina su cara. Puede ser mirar juntos fotos antiguas y escuchar historias que sí valen la pena. Puede ser un abrazo sin palabras. Puede ser acompañar en silencio. Esos momentos son los que te van a sostener cuando todo lo demás sea difícil. Esos momentos son los que vas a recordar cuando esa persona ya no esté. Y ahora quiero hablarte de algo que es vital, algo que quizás no esperabas en un contenido como este, pero que es absolutamente necesario. Quiero hablarte de ti que estás escuchando esto, de ti que tienes entre 45 y 65 años, de ti que quizás estás viendo en esas personas mayores un espejo de lo que tú podrías ser en unos años y eso te asusta. Te asusta pensar que podrías convertirte en alguien que repite historias, que se vuelve rígida,
que se queja constantemente, que pierde el interés en cuidarse, que manipula para conseguir atención. Y déjame decirte algo con toda claridad, no tienes que convertirte en eso, de verdad. No tienes que, porque muchos de estos hábitos no son inevitables. Son el resultado de decisiones, de patrones, de formas de relacionarse con la vida que se pueden cambiar. Y tú tienes el poder de decidir cómo quieres envejecer. Quiero que pienses en esto. ¿Qué tipo de persona mayor quieres ser? No lo que esperas que pase, sino lo que tú quieres construir. ¿Quieres ser alguien flexible, alguien curioso, alguien que sigue aprendiendo? ¿Quieres ser alguien que tiene sus propios intereses, sus propias amistades, su propia vida y no depende emocionalmente de sus hijos o nietos? ¿Quieres ser alguien que expresa gratitud, que se cuida, que mantiene su dignidad? ¿Quieres ser alguien con quien los demás disfruten estar? Si la respuesta es sí, entonces empieza ahora, ahora mismo. No cuando tengas 70, no cuando te jubiles ahora, porque la persona mayor que serás se está construyendo en este momento con cada decisión que tomas. Esto significa cultivar amistades verdaderas hoy, no solo relaciones superficiales o solo familia, porque cuando tus hijos se vayan, cuando tu pareja ya no esté, tener amigas con las que puedas reír, llorar, compartir, es lo que va a mantenerte conectada con la vida. Esto significa desarrollar intereses propios, hobbies, pasiones que no dependan de otras personas. Le aprende cosas nuevas, mantén tu mente activa, curiosa, porque la neuroplasticidad sí disminuye con la edad, pero no desaparece. Puedes seguir creando nuevas conexiones neuronales si sigues desafiando a tu cerebro. Esto significa cuidar tu cuerpo ahora, porque cada decisión que tomas hoy sobre tu alimentación, sobre tu ejercicio, sobre tu descanso, está determinando cómo va a estar tu cuerpo en 20 años. Y un cuerpo que duele menos es una mente que se queja menos. Esto significa trabajar en tu salud emocional. Ahora, si tienes patrones de manipulación, si tiendes a la rigidez, si te cuesta poner límites sanos, si te aferras demasiado a tus hijos, si no sabes expresar tus emociones de forma directa, trabaja en eso ahora. Busca terapia si es necesario, porque esos patrones no se van a arreglar solos con la edad, al contrario, se van a intensificar. Esto significa cultivar la gratitud como práctica diaria. No esperes a que la vida sea perfecta para agradecer. Agradece en medio de la imperfección, porque un cerebro que está entrenado en ver lo bueno, en reconocer lo que tiene, es un cerebro que envejece más feliz. Y esto significa, sobre todo, soltar el control, soltar la necesidad de que todo sea como tú quieres, de que tus hijos vivan como tú crees que deben vivir, de que el mundo funcione según tus reglas, porque la rigidez nace del miedo y el miedo nace de la ilusión de control. Aprende a fluir, a adaptarte, a confiar en que la vida sigue su curso, aunque tú no lo estés dirigiendo. Mira, envejecer es inevitable, pero envejecer bien, envejecer con gracia, envejecer siendo alguien con quien los demás quieren estar, eso es una elección. Es una elección que haces todos los días con acciones pequeñas, con decisiones conscientes, con trabajo interno constante. Y déjame decirte algo más. Si ya reconoces en ti alguno de estos hábitos, si ya ves que estás empezando a repetir historias, a ponerte rígida, a quejarte más, a necesitar más atención de tus hijos de la que es sana, no te juzgues, no te hundas en la culpa, simplemente toma conciencia y decide cambiar. Nunca es tarde, nunca. He visto personas de 75 años hacer cambios profundos en su forma de relacionarse, en su forma de ver la vida. Así que si tú tienes 50, 60, tienes todo el tiempo del mundo para construir una vejez diferente. Y ahora quiero hablarte de algo que es el corazón de todo esto, algo que atraviesa cada uno de estos 14 hábitos, algo sin lo cual nada de lo que he dicho tiene sentido. Quiero hablarte de la dignidad, porque al final todo esto es sobre preservar la dignidad de la persona que está envejeciendo y tu propia dignidad. La dignidad de esa persona mayor significa tratarla con respeto, aunque sus comportamientos te incomoden. Significa no hablar de ella como si fuera un niño. No tomar decisiones por ella si todavía tiene capacidad de decidir. No ridiculizarla, no abandonarla emocionalmente, aunque pongas límites físicos. Significa reconocer que detrás de todos esos hábitos molestos hay un ser humano
que está luchando con cosas muy difíciles. La pérdida de autonomía, el miedo a la muerte, el dolor de un cuerpo que falla, la tristeza de una vida que ya no es lo que era, y tu propia dignidad significa no permitir que el cuidado de otro te destruya. Significa no aceptar maltrato, no normalizar la manipulación, no sacrificar tu vida, tu salud, tu matrimonio, tu paz mental en el altar del deber filial. Significa entender que tú también importas, que tu vida también tiene valor, que tu bienestar también es sagrado. Y aquí viene algo que necesito que escuches con mucha atención. Cuidar de alguien desde el resentimiento, desde la obligación, desde la culpa, no es amor. Es una transacción vacía que no le hace bien a nadie, ni a ti porque te va enfermando por dentro, ni a esa persona porque siente tu rechazo, aunque no lo digas con palabras. El verdadero cuidado solo puede venir desde un lugar de límites claros y corazón en paz. Y si no puedes llegar a ese lugar, entonces busca otras opciones. Delega, pide ayuda, contrata servicios si es posible, pero no te obligues a dar desde un pozo vacío, porque eso no es sostenible y no es sano. Y quiero cerrar esta parte hablándote de algo que quizás es lo más difícil de todo, el perdón, porque muchas de ustedes que están escuchando esto cargan con heridas viejas, heridas de una infancia difícil, de padres ausentes o críticos o violentos, de necesidades que nunca fueron satisfechas, de palabras que dejaron cicatrices, y ahora esos mismos padres son mayores, son vulnerables, te necesitan, y tú estás ahí intentando cuidarlos, mientras por dentro hay una parte de ti que todavía está esperando que ellos te cuiden a ti. Y eso duele, duele profundamente porque sientes que estás dando a alguien que nunca te dio, que estás cuidando a alguien que no te cuidó. Y la rabia, el resentimiento, la tristeza de esa niña interior que sigue esperando un abrazo que nunca llegó, todo eso está vivo dentro de ti. Y aquí necesito decirte algo con mucho amor. Es posible que ese abrazo nunca llegue. Es posible que esa persona nunca te pida perdón, nunca reconozca el daño que hizo, nunca te dé lo que tanto necesitaste. Y esperarlo, aferrarte a esa esperanza, solo te mantiene atrapada en el dolor. El perdón no es decir que lo que pasó estuvo bien, no es olvidar, no es justificar. El perdón es soltar la necesidad de que el pasado haya sido diferente. Es aceptar lo que fue, doler lo que hay que doler y después decidir que no vas a seguir cargando ese peso porque te está robando la vida. Y a veces el perdón no es para la otra persona, es para ti, es para liberarte, es para poder cuidar desde un lugar diferente, no desde la necesidad de que te devuelvan lo que te deben, sino desde la decisión consciente de ser la persona que tú quieres ser, independientemente de lo que el otro hizo o dejó de hacer. Esto no significa que tengas que fingir que todo está bien, que tengas que tener una relación cercana si no la quieres tener. Los límites y el perdón pueden coexistir. Puedes perdonar y aún así decidir cuánto contacto quieres tener, cuánto estás dispuesta a dar. Pero te digo esto, si hay algo en tu corazón que necesitas sanar, si hay algo que necesitas decir, si hay algo que necesitas soltar, hazlo ahora. No esperes a que esa persona muera para darte cuenta de que te quedaste con todo eso dentro, porque el arrepentimiento de lo no dicho, de lo no resuelto, pesa muchísimo más que la incomodidad de la conversación difícil. Y si no puedes tener esa conversación con esa persona porque no está en condiciones de entender o porque sería contraproducente, tenla contigo misma. Escríbele una carta que no vas a enviar, habla en voz alta en tu coche. Ve a terapia y procesa eso con ayuda profesional, pero no te lo guardes porque lo que no se expresa se queda atrapado en el cuerpo, se convierte en tensión, en dolor, en enfermedad. Ahora quiero compartir contigo algo que he aprendido después de tantos años, trabajando con familias, con personas mayores, con hijas e hijos que están en tu situación. Las relaciones humanas son complejas, imperfectas, llenas de grises, y en esta complejidad no hay una fórmula mágica que funcione para todos. No hay un manual que te diga exactamente qué hacer en cada situación, pero hay principios que sí funcionan, principios que te pueden guiar cuando todo se vuelve confuso. El primer principio es la honestidad compasiva. Di la verdad, pero dila con amor. Si no puedes hacer algo, di, no puedo. Si algo te duele, di, esto me duele. Si necesitas espacio, di, necesito espacio.
pero hazlo desde la compasión, no desde el ataque. Hay una enorme diferencia entre eres una carga insoportable y necesito cuidar también de mí para poder seguir estando presente para ti. El segundo principio es la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Si pones un límite, manténlo. Si dices que vas a llamar a tal hora, llama a esa hora. Si prometes algo, cúmplelo. Y si no puedes cumplirlo, comunícalo. Porque la incoherencia genera desconfianza, ansiedad y hace que la otra persona se aferre más, necesite más pruebas de que estás ahí. El tercer principio es la responsabilidad afectiva. Puedes sentir lo que sientes, está bien, pero eres responsable de cómo lo expresas. Puedes sentir cansancio, hartazgo, irritación, pero gritar, maltratar, humillar, nunca está bien. Toma responsabilidad de tus emociones y sientes que estás al borde de explotar. Aléjate, respira, procesa y vuelve cuando puedas responder en lugar de reaccionar. El cuarto principio es la aceptación radical. Acepta a esa persona como es, no como quisieras que fuera. Acepta que probablemente no va a cambiar. Acepta que su forma de ser es el resultado de 1000 cosas que tú no puedes controlar ni modificar. Y desde esa aceptación decide qué puedes dar y qué no, sin quedarte esperando que algún día sea diferente. Y el quinto principio, que es quizás el más importante, cuida de ti con la misma dedicación con la que cuidas de otros, porque no puedes dar desde el vacío, no puedes sostener a nadie si tú misma te estás cayendo. Y esto no es egoísmo, es sentido común. Cuidar de ti significa dormir bien, comer bien, moverte, tener momentos de placer y de alegría, cultivar tus relaciones, hacer cosas que te gustan, pedir ayuda cuando la necesitas. Significa revisar constantemente tu nivel de estrés, tu nivel de cansancio, tu nivel de resentimiento y hacer ajustes antes de que llegues al colapso. Y significa también darte permiso para sentir alivio si esa persona muere. Sí, leíste bien, porque hay duelos que vienen mezclados con alivio, y eso no te hace mala persona, te hace humana. Puedes llorar la pérdida y al mismo tiempo sentir que se fue un peso enorme de tus hombros. Las dos emociones pueden coexistir y está bien. Ahora quiero llevarte a un lugar diferente porque llevamos mucho tiempo hablando de lo difícil, de lo que duele, de lo que incomoda, y necesitamos también hablar de la belleza que puede haber en este proceso porque sí la hay. Hay belleza en ver a una persona que fue fuerte toda su vida finalmente permitirse ser vulnerable. Hay belleza en escuchar historias de un tiempo que tú no conociste, de una persona que esa persona fue antes de ser tu mamá o tu abuela. Hay belleza en los momentos de lucidez en medio de la confusión, en esas frases que de pronto salen llenas de sabiduría. Hay belleza en el perdón, que se da sin palabras, en las reconciliaciones silenciosas, en poder decir te quiero y sentir que es verdad. A pesar de todo, hay belleza en darte cuenta de que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes y que eso es suficiente. Hay belleza en la fortaleza que no sabías que tenías, en la paciencia que vas construyendo día a día, en la compasión que van haciendo, aunque al principio no estuviera ahí. Y hay belleza en el aprendizaje, porque cuidar de una persona mayor, acompañar su vejez, por difícil que sea, te enseña cosas profundas sobre la vida, sobre la fragilidad humana, sobre lo que realmente importa. Te enseña que el control es una ilusión, que la perfección no existe, que el amor verdadero a veces duele y cansa, pero vale la pena. Te enseña a valorar tu propia salud, tu propia autonomía, tu propia vida mientras la tienes. Te enseña a no postergar lo importante, a no dar por sentado a las personas que amas. Te enseña humildad, te enseña compasión, te enseña que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y si prestas atención, si estás presente en medio de todo el dolor y la incomodidad, puedes aprender lecciones que ningún libro te va a enseñar. Puedes aprender cómo quieres envejecer y cómo no quieres envejecer. Puedes aprender qué es lo que realmente importa al final de la vida. Puedes aprender que el tiempo es el único recurso que no se recupera y que vale la pena gastarlo en lo que de verdad tiene sentido. Entonces, sí, este proceso es difícil, es agotador, es incómodo, pero también puede ser transformador si te permites vivirlo conscientemente, si te permites aprender de él, si te permites crecer a través de él. Y ahora, mi querida lectora, voy a cumplir la promesa que te hice al inicio.
Te dije que al final de este encuentro te iba a revelar el secreto para transformar la incomodidad en conexión auténtica. Y aquí está en una frase simple pero profunda. El secreto es entender que no estás lidiando con comportamientos molestos, estás lidiando con necesidades no satisfechas. Déjame explicarte esto con claridad porque es revolucionario cuando lo entiendes de verdad. Cada uno de esos 14 hábitos que hemos recorrido juntas no es más que la expresión de una necesidad profunda que no está siendo cubierta de la forma adecuada. La repetición de historias es la necesidad de sentirse relevante, de no ser olvidado. La rigidez es la necesidad de seguridad en medio del caos. La queja constante es la necesidad de conexión, de ser visto en su dolor. La invasión de límites es la necesidad de sentirse útil, de seguir teniendo un rol. El descuido personal es la necesidad de que alguien note que están sufriendo. Los comentarios inapropiados son la necesidad de atención, de generar reacción. El manejo inadecuado del dinero es la necesidad de control y seguridad. La manipulación emocional es la necesidad desesperada de afecto. La competencia constante es la necesidad de validación. La resistencia al cambio es la necesidad de no sentirse obsoleto. La necesidad de atención constante es bueno. La necesidad de no estar solo con su miedo y su vacío. El consumo de alcohol o medicamentos es la necesidad de aliviar un dolor que nadie más está aliviando. El aislamiento es la necesidad paradójica de protegerse del rechazo que tanto temen. Y la falta de gratitud es muchas veces la necesidad de expresar cuánto duele que la vida no haya sido como esperaban. ¿Ves el patrón? Cuando entiendes cuál es la necesidad real detrás del comportamiento, todo cambia, porque entonces puedes preguntarte, ¿hay alguna forma de ayudar a satisfacer esa necesidad de una manera más sana? Y a veces la respuesta es sí y a veces es no. Pero al menos estás operando desde la comprensión y no desde la reacción. Por ejemplo, si tu mamá repite historias porque necesita sentirse relevante, quizás puedes pedirle que te cuente historias que no conoces, que te enseñe algo que ella sabe hacer, que comparta contigo su sabiduría sobre algo específico. Le estás dando relevancia de una forma nueva. Si tu papá es rígido porque necesita seguridad, quizás puedes validar su experiencia antes de proponer algo nuevo. Entiendo que así lo hiciste siempre y te funcionó bien. ¿Estarías dispuesto a que probemos también esta otra forma? Le estás dando seguridad mientras invitas al cambio. Si alguien se queja constantemente porque necesita conexión, quizás puedes ofrecerle momentos de conexión real que no dependan de la queja, actividades compartidas, conversaciones profundas sobre otros temas, momentos de presencia genuina. No siempre vas a poder satisfacer esas necesidades y está bien. No eres responsable de llenar todos los vacíos de otra persona. Pero cuando entiendes qué es lo que realmente está buscando, tu forma de responder cambia. Ya no lo tomas como un ataque personal, ya no reaccionas desde la defensiva, ya no te sientes tan agobiada. Entiendes que es un ser humano sufriendo, buscando a tientas lo que necesita y haciéndolo de la única forma que sabe. Y esto, mi querida lectora, te libera. Te libera de la culpa, te libera del resentimiento, te libera de la sensación de que nunca haces suficiente, porque entiendes que muchas veces la necesidad es tan profunda, tan existencial, que nada de lo que hagas va a ser suficiente. Y eso no es tu fracaso, es simplemente la realidad de la condición humana. Entonces el secreto es este. Observa el comportamiento. Pregúntate cuál es la necesidad detrás. Responde a esa necesidad si puedes y quieres hacerlo dentro de tus límites. Y si no puedes, acepta que no puedes sin culpa. Así de simple y así de complejo. Y ahora quiero darte herramientas muy concretas, muy prácticas que puedes empezar a aplicar hoy mismo, porque una cosa es entender todo esto a nivel intelectual y otra muy distinta es tener estrategias reales para tu día a día. Primera herramienta, la técnica de la pausa de 90 segundos. Cuando algo te molesta, cuando sientes que vas a explotar, cuando la irritación está en su punto máximo, haz una pausa de 90 segundos antes de responder. Respira profundo. Cuenta hasta 90 si es necesario. Excúsate al baño, si estás en persona o lo que sea. 90 segundos. ¿Por qué?
porque una emoción, cuando la dejas fluir sin engancharte en ella, alcanza su punto máximo y empieza a descender en aproximadamente 90 segundos. Después de esos 90 segundos, tu corteza prefrontal vuelve a estar online y puedes responder en lugar de reaccionar. Segunda herramienta, el registro de patrones. Durante una semana, cada vez que algo te moleste en tu relación con esa persona mayor, anótalo. Escribe qué pasó, qué sentiste, cómo respondiste. Al final de la semana revisa tus notas. Vas a ver patrones clarísimos, vas a ver qué cosas específicas te disparan, en qué momentos del día o de la semana es peor, cómo tiendes a responder tú, y con esa información puedes empezar a hacer cambios. Quizás descubres que siempre te llama cuando tú estás más cansada, entonces puedes poner un límite en ese horario. Quizás descubres que después de una hora de visita ya no aguantas más, entonces sabes que tienes que limitar las visitas a una hora. El autoconocimiento es poder. Tercera herramienta, la frase mágica para poner límites. Aquí va. Te quiero mucho y no puedo hacer eso. No justifiques, no des explicaciones largas, no te enredes. Te quiero mucho y no puedo hacer eso. O una variación. Te escucho y mi respuesta sigue siendo no. Con amor, con firmeza, sin culpa. Practica esa frase frente al espejo hasta que salga natural, porque te va a servir 1000 veces. Cuarta herramienta, la técnica del disco rayado para cuando te presionen. Si alguien sigue insistiendo después de que dijiste no, repite la misma frase una y otra vez sin cambiarla, sin enojarte como un disco rayado. Ya te dije que no puedo, ya te dije que no puedo, ya te dije que no puedo. Eventualmente la otra persona se cansa y para. Es incómodo, pero funciona. Quinta herramienta, programa tiempo de recuperación después de encuentros difíciles. No planees nada importante, justo después. Date espacio para procesar, para desahogarte, para volver a ti misma. Puede ser media hora de caminar sola, puede ser llamar a una amiga, puede ser escribir en tu diario, pero date ese espacio conscientemente. Sexta herramienta, celebra tus pequeñas victorias. Si lograste poner un límite sin sentir culpa abrumadora, celébralo. Si lograste mantener la calma cuando normalmente explotarías, celébralo. Si lograste sentir compasión en medio de la irritación, celébralo. Tu cerebro necesita esos refuerzos positivos para seguir construyendo nuevos patrones. Séptima herramienta. Construye un sistema de apoyo específico para esto. Identifica a 2 o 3 personas de confianza que entiendan lo que estás viviendo, que no te juzguen, que te permitan desahogarte sin darte consejos no solicitados. Y cuando necesites ventilación, acude a ellas. No guardes todo adentro esperando ser la heroína perfecta que nunca se queja. Octava herramienta. Practica la gratitud activa como contrapeso. Sí, es difícil. Sí, hay cosas que te molestan, pero también hay cosas por las que puedes estar agradecida. Cada noche, antes de dormir, piensa en una cosa solo, una que puedas agradecer de ese día relacionada con esa persona o con tu capacidad de lidiar con la situación. No para negar lo difícil, sino para que tu cerebro no se quede solo en lo negativo. Novena herramienta. Establece rituales de desconexión. Puede ser que los domingos no contestas el celular. Puede ser que después de las 9 de la noche ya no estás disponible. Puede ser lo que sea que tú necesites para tener momentos donde no estás de guardia. Y comunícalo claramente, los domingos es mi día de descanso y no voy a estar disponible. Si hay una emergencia real, puede llamarte mi hermana. Fin. Décima herramienta. Busca micromomentos de conexión positiva, un chiste compartido, un abrazo de 10 segundos, una canción que les guste a ambos, un postre favorito que llevas, pequeños momentos que construyen un balance emocional mejor. Porque si todo es conflicto y límites y tensión, la relación se pudre. Necesitas también momentos buenos que recordar. Y ahora permíteme hablarte de algo que es absolutamente crucial y que muchas veces se pasa por alto, la importancia de prepararte para lo inevitable, porque esa persona mayor va a morir quizás en un año, quizás en 10, quizás en 20, pero va a morir. La manera en que estás viviendo esta relación hoy influirá profundamente en cómo atravesarás el duelo mañana. Si cuidas desde el resentimiento, la obligación o la culpa, cuando llegue la pérdida,
No solo enfrentarás la ausencia, sino también todo lo que quedó pendiente, palabras no dichas, límites no marcados, cansancio acumulado, incluso emociones contradictorias como alivio mezclado con culpa. Ese tipo de duelo suele volverse más complejo porque no se llora únicamente a la persona, sino también la versión de ti misma que se sintió sobrepasada o anulada. En cambio, cuando eliges actuar desde la claridad y los límites saludables haciendo lo que está en tus posibilidades con amor, pero sin abandonarte a ti misma, el proceso posterior suele ser más sereno. Podrás sentir tristeza sin quedar atrapada en reproches constantes. Recordarás lo valioso sin negar lo difícil. Te perdonarás los errores porque sabrás que actuaste con los recursos emocionales que tenías en ese momento. Y esa paz interior no elimina el dolor, pero lo vuelve más llevadero y menos destructivo. Todo esto no se trata solo del presente, también es una inversión en tu bienestar futuro. Es poder mirarte al espejo cuando llegue ese día y decir con honestidad: hice lo que pude, puse límites cuando fue necesario, me cuidé mientras cuidaba, y eso es suficiente. Quiero hablarte también de algo muy común y doloroso: la culpa anticipada, esa voz que susurra: ¿y si después me arrepiento? ¿Y si cuando ya no esté siento que debía haber hecho más? Escúchame con atención, muchas veces esa voz no es intuición, es miedo proyectado hacia un futuro hipotético para condicionarte en el presente. Es una forma de presión interna que te empuja a exigirte más allá de lo sano. La verdadera responsabilidad nace del amor consciente, no del sacrificio impuesto por el temor a un arrepentimiento imaginario. Tomar decisiones equilibradas hoy, con compasión hacia la otra persona y hacia ti misma, es la mejor manera de proteger tu corazón ahora y en el futuro.